Amén. Amén. Qué hermoso es poder experimentar esa coordinación que hace el Espíritu Santo en toda la reunión, ¿no? Con cada palabra que se dice, con cada canción que se canta. Siempre destaco eso, ¿no? Destaco al grupo de alabanza en la búsqueda de las canciones. Uno piensa que es elegir canciones por elegir. Sin embargo, también el Espíritu de Dios está detrás de esa elección de canciones, porque Dios nos habla a través de esas canciones. Por ejemplo, cantábamos hace un ratito, Señor, quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Y para eso, la misma canción dice, Señor, me entrego. Señor, gobierna mi vida. Y quiero invitarte en esta segunda, o este segundo tiempo de reflexión, a que ese sea tu anhelo, tu mayor deseo. Cuando comenzamos el año, vieron que hay una frase popular, ¿no? Que dice, Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y es una frase muy linda, ¿no es cierto? Un deseo, un anhelo. Y todos quisiéramos que esto sea algo que realmente se convierta en una realidad en la vida. Tener un año diferente, que el 2022 sea un año de victoria, como decía recién Luis, un año de bendición, un año de prosperidad. Yo creo que todos anhelamos eso, ¿no? Ahí estoy viendo a Yoli, a Pedro, a Héctor, ¿no? Las pocas caras que puedo ver de los que encienden la cámara, los valientes, y anhelamos eso, anhelamos la bendición de Dios, anhelamos la prosperidad. Sin embargo, con el anhelo solo no alcanza. Uno tiene que construir ese año de victoria, ese año de bendición. ¿No es verdad? Tiene que dar pasos hacia eso que quiere alcanzar. Entonces es hermoso tener anhelos, sueños, deseos, pero hay que esforzarse y hay que trabajar de una manera unida al Señor para poder conseguir eso que anhelamos. Hoy quiero compartirles en este mensaje 3 desafíos para poder alcanzar ese año de victoria, ese año próspero, y que si uno practica estos principios y estos desafíos, no solamente van a ser un año de victoria, sino una vida de victoria, una vida fructífera. El primer desafío que quiero compartirte se llama procurar el verdadero deleite. Para los que toman nota, o porque los que tienen memoria fotográfica, sáquenle una foto acá con su corazón, con su mente, a este principio tan importante y fundamental para la vida. Yo tengo que perseguir constantemente y procurar el verdadero deleite. ¿Acaso hay otro deleite? ¿Por qué hablo de un verdadero deleite? Porque existen imitaciones, burdas imitaciones que el mundo nos ofrece para que nuestro corazón se incline constantemente en búsquedas infructíferas. Juan lo coloca de esta manera, fíjense, primera de Juan capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Claramente nos está indicando Juan de que hay deleites, hay deseos, hay anhelos, hay sueños que perseguimos que no provienen del Padre. Y todo eso que no proviene del Padre, lo único que hace es absorber nuestra vida, absorber nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, en búsqueda de cosas vanas. Por eso el primer principio es fundamental. Yo necesito procurar el verdadero deleite. Dice el Salmo 37, verso 4,
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un deleite ligado al Padre, hay un deleite ligado a Dios, un deleite que Él nos comparte, un gozo que debo perseguir. Deleítate a sí mismo en Jehová. Si lo viéramos en un gráfico, quedaría planteado de la siguiente manera. Fíjense, el deleite puede ser a sí mismo en el Señor, que es la idea que nos plantea David, o puede ser un deleite a ti mismo. ¿Pueden ver la diferencia? Yo me puedo inclinar hacia el deleite que Dios quiere darme, o puedo inclinarme a deleitarme a mí mismo. Si escojo el camino menor, el de abajo, estaré persiguiendo todo lo que Juan nos acaba de decir, ¿no? Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, y obviamente los resultados van a ser totalmente diferentes. En Juan capítulo 15, verso 11, Jesús dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que Jesús enseñaba, hablaba, indicaba, aconsejaba a los suyos en su tarea de discipulado, iba apuntado a que el gozo del Señor sea transmitido al corazón de los discípulos. Es decir, ellos persigan el verdadero deleite de la vida y de esa manera encuentren la plenitud. Cada cosa que el Señor nos habla, cada consejo, cada palabra que recibimos los domingos o los miércoles cuando tenga la reunión de oración, cada palabra de tu devocional diario, cada vez que Dios te indica algo, vos tenés que ver que esas palabras son para darle plenitud a tu vida. Y si vos perseguís esas palabras, las ponés por obra, caminás en ellas, te vas dirigiendo hacia el verdadero deleite de la vida. ¿Amén? ¿Cuántos están ahí? A ver, Jolie me levanta la mano, muy bien. Pedro, muy obediente. Cuando dijeron, levántense para cantar esta canción, Pedro se levantó para cantar. Todos se quedaron sentados, el resto. Pedro se levantó ahí para cantar. Bueno, esa actitud de obediencia nos bendice grandemente. Bueno, ahí veo a Sergio e Inés también. Los saludo. El Señor les bendiga en sus casas. Entonces, agregamos este texto a esta idea de Nehemías capítulo 8, verso 10. Fíjense que dice, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gozarme en Él, pero no solamente gozarme en Él, sino gozarme en lo que Él se goza. Y hacer de su deleite mi deleite es lo que me hace fuerte. Y yo quiero estar fuerte este año, y no solo este año, quiero vivir fuerte. Quiero vivir en vigor, quiero vivir activado, quiero vivir en plenitud, en abundancia, servir a Dios. Quiero vivir bien. Pero cuando mi corazón comienza a inclinarse a otras cosas, voy perdiendo mi fortaleza como cristiano. Esta es la triste historia de Sansón, un hombre llamado por Dios, un hombre fuerte, un hombre con un poderoso ministerio, que comienza a inclinar su corazón y su vida a cosas vanas. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Y comienza a perderlo todo, y comienza en un camino descendente de la vida, ¿no? Donde él pierde su salud, pierde su fuerza, pierde su llamado, su ministerio. Y esa es la triste realidad de muchas personas, o sea, y no solamente personas que no conocen a Jesús. Es la triste historia de muchos cristianos que comienzan a ceder a la tentación, que comienzan a inclinar su corazón a cosas vanas.
vas perdiendo tu gozo, vas perdiendo tu fortaleza y te vas convirtiendo en una persona pródiga. Esta palabra pródigo, que nosotros conocemos de la historia del hijo pródigo, quiere decir una persona que malgasta lo que tiene. Una persona que malgasta sus bienes, una persona que malgasta sus talentos, una persona que malgasta su vida, su energía, su dinero, una persona que malgasta el propósito que había sobre su vida. Nosotros no tenemos que caer en este terrible error de ser cristianos pródigos. Una persona pródiga, al malgastar todo lo que tiene, pone en riesgo también a los que están a su alrededor. Por eso la justicia trabaja sobre las personas pródigas y las declara incompetentes. Esto se da en el derecho, ¿no? Cuando una persona es pródiga, es decir, empieza a malgastar los bienes y pone en riesgo a su familia, la justicia eleva una sentencia sobre esa persona y la declara incompetente para que no pueda seguir malgastando sus bienes. Y esto que ocurre en el derecho, ocurre en la vida espiritual. Cuando un cristiano comienza a ser un cristiano pródigo y empieza a malgastar su vida, automáticamente se transforma en una persona incompetente para el reino de Dios. Tremendo esto, hermanos. Una persona que poco puede aportarle a la extensión del Evangelio, a la extensión del reino de Dios, a la transformación de vidas, porque está malgastando su vida en cosas que no son las que Dios está aprobando sobre su vida. Este es el primer desafío que en esta mañana quiero plantearte. Comencemos a procurar el verdadero deleite, como Jesús lo hizo, siendo Él nuestro máximo ejemplo. Hebreos capítulo 12 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús persiguió un gozo que el Padre le puso adelante. Jesús persiguió el verdadero gozo, el verdadero deleite, y esto lo llevó a vencer todos los obstáculos que en la vida se le pusieron, vencer sus pruebas, sus luchas, vencer la cruz, superar esta gran prueba, y dice que se sentó a la diestra de Dios. Perseguir el verdadero deleite te lleva a estar con Dios, te lleva al trono, te lleva a una vida de victoria. Ojalá pudiéramos entender esta gran verdad. Si como cristianos la entenderíamos, creo que habría grandes cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, porque ya no tendríamos personas que desaparecen persiguiendo placeres, deleites o cosas de este mundo, ¿no? Tendríamos gente más comprometida, gente con más amor al Señor y a las almas. Tendríamos cristianos totalmente diferentes. Por eso creo que es un gran desafío que no solamente se nos presenta para este año, sino para renovar año tras año en nuestra vida. Hace 2 días atrás me junté con un matrimonio y me contaban de un amigo mío que hace rato que no lo veía. Después de la pandemia desapareció, como tanta gente, ¿no?, que ha desaparecido. Y tristemente me encuentro con esta noticia. Este hermano se acaba de separar, después de 42 años de matrimonio. Un hermano líder, muchos años en la iglesia, un hombre que ha servido a Dios junto a su esposa y sus hijos. Empezó a perseguir otras cosas, ¿no?, a montar su negocio, empezó a prosperar económicamente, empezó
a armar un consultorio con su hijo. Su corazón empezó a desviarse hacia los negocios, lo cual no digo que esté mal, pero en el caso de este hombre, empezó a restarle a su vida espiritual, restarle a su comunión con Dios, restarle a su compromiso con el Señor y la Iglesia, y todo eso afecta tremendamente a la vida. Y nosotros tenemos que ser sabios, mucho más en este tiempo donde tanto engaño hay y donde tanto Satanás nos quiere desviar y anular. Entonces vos no tenés que caer en ese error. Y les digo que son 42 años de matrimonio, porque no es poca cosa. Y si uno no renueva continuamente su comunión con Cristo, si uno no renueva constantemente el amor en la pareja, si uno no coloca al Señor en el centro de la vida constantemente, esos 42 años los tirás a la basura. El desafío número 2 que quiero compartirte esta mañana es caminar entonces en la dirección correcta. Esto está muy ligado al primer desafío, ¿no? Voy a procurar el verdadero deleite y voy a caminar en la dirección correcta. Ayer salimos con mi familia a pasear y me encontré en Neuquén con un cartel, ¿no? Yo soy de siempre sacarle fotos a las frases que me gustan. Así que bueno, ese cartel decía lo siguiente: moviéndonos suceden las cosas. La verdad que me gustó. No sé si a ustedes les gusta la frase, pero está muy buena, ¿no? Moviéndonos suceden las cosas. No podemos esperar sentados a que las cosas pasen. Quiero un cambio en mi casa, quiero un cambio en mi familia, quiero un cambio en mi actitud, en mi corazón, en mis palabras, quiero un cambio en mi mente, deseo un cambio laboral. Bueno, todo eso no va a ocurrir hasta que yo me mueva y lo procure y lo busque y me esfuerce. Y les puse una fotito debajo de esta frase, que es una foto de la liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan ustedes de ese cuento? Esa narración de la liebre y la tortuga. Bueno, resulta que la liebre era muy veloz, muy capaz, y tenía un orgullo bastante elevado, ¿no? Y menospreciaba constantemente a la tortuga. Pero la tortuga, aún reconociendo sus debilidades, era persistente. Y la tortuga gana la carrera, le gana la carrera a la liebre, porque la liebre se duerme, la liebre se confió demasiado, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Tenemos dones, tenemos capacidades, tenemos talentos, tenemos habilidades, y podemos caer en el error, ¿no es cierto?, de no esforzarnos por apoyarnos en esas capacidades, de no trabajar, de no insistir, de no ser constantes, de no ser perseverantes. Y resulta que otras personas con menos capacidades, con menos habilidades, por su perseverancia y por caminar en la dirección correcta, llegan y disfrutan de aquello que nosotros nos quedamos mirando desde la vereda del frente. Hay que moverse, pero hay que hacerlo en la dirección correcta. Este es el segundo principio que estamos compartiendo esta mañana. Vamos a leer un relato de la palabra de Dios para ver un ejemplo que nos da el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, en la versión Dios habla hoy, comienza diciendo: el hombre me hizo volver después a la entrada del templo, entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo. Estoy tratando de ordenar acá el texto.
al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente, y el agua me llevaba entonces a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente, y el agua me llegaba ya a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente ya era un río, tan hondo que solo podía cruzar a nado. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida. Desde Engadi hasta Eglaín habrá pescadores, y ahí podrán secar sus redes, y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada y que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Este es un pasaje conocido, muy poderoso para la vida, ¿no? Muy ejemplificador, en este principio especialmente de caminar en la dirección correcta. Cuando Ezequiel tiene esta experiencia, es guiado en el recorrido de un río, de una corriente, que en principio era un pequeño chorro de agua, dice que sale del templo. Es un simbolismo del Espíritu Santo, ¿no? Hacia dónde el Espíritu Santo va conduciendo todo su poder, todo su plan, todo su transformación. Y dice que en los primeros versículos que leíamos, cuando Ezequiel tiene esta experiencia, él nota que el agua sale del templo en una dirección. O sea, hay una orientación hacia dónde ese río se dirige. Y esa orientación desemboca, dice, en el Mar Muerto. Hay un objetivo de toda esta vida, de toda este poder del Señor, y ese objetivo es llegar a un lugar donde todo está muerto y que todo sea transformado. Esta es la experiencia que vive Ezequiel, y comienza a caminar en esa orientación y comienza a experimentar niveles. Ustedes notaron y escucharon, ¿no? Medía 500 metros y yo avanzaba, ¿no es cierto? El agua me llegaba a los tobillos. Medía otros 500 metros, el agua me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros, el agua me llegaba hasta la cintura. Y luego midió otros 500 metros y ya era un río. Él no ve nada de la transformación ni de los resultados hasta que avanzó esos 2000 metros.
500 metros, 500 metros, 500 metros, 500 metros. Si esos metros fueran etapas de la vida, si esos metros es el crecimiento que Dios quiere que yo vaya adquiriendo en mi vida espiritual, si esos metros son instancias que yo debo recorrer, y dice algo curioso el texto bíblico, cada vez que medía 500 metros, me hacía cruzar la corriente. Es decir que esos metros que transitaba Ezequiel no venían mansos, no venían con una corriente que había que cruzar. Yo debía cruzar la corriente. En cada etapa de nuestra vida hay momentos difíciles. En cada etapa de nuestra vida hay momentos que yo debo superar. Y yo puedo quedarme en la vida estancado en momentos duros, en momentos difíciles, o puedo seguir avanzando para ver toda la transformación, todo el cambio y todo lo que Dios puede hacer en mi vida. Ezequiel experimenta, después del cuarto nivel de crecimiento, de avance, cómo ese río lo había transformado todo, ¿no? Ese río había llegado al mar y en el mar había vida. En el mar había, dice, agua dulce. En el mar había ahora abundancia. No sé si pueden ver el efecto poderoso de Dios, ¿no? En este relato. Así es como opera el Señor. El Señor quiere, a través de su Espíritu Santo, la obra de Cristo, poder transformar todas las cosas. Se los muestro en un gráfico. Tenemos la vida, el agua dulce y la abundancia. Esto es lo que contiene el relato. Y es una contraposición exacta de lo que Satanás hace en las personas, porque vino para matar, para robar y para destruir. El Señor quiere hacer todo nuevo en nuestra vida, todo diferente. Quiere transformarlo todo, pero yo necesito ir en la dirección correcta, como lo hizo Ezequiel persiguiendo este río, subir siempre de nivel en la vida, para entonces tener una experiencia transformadora. Por eso, en este segundo desafío, quiero pedirte que nunca te estanques, que nunca dejes de crecer, que nunca dejes de seguir la voz de Dios, que nunca dejes de escuchar su consejo y su dirección. Cuando Él te dice algo que no, no lo hagas. Cuando el Señor te dice algo que sí, emprendelo. Porque caminando en la dirección correcta y avanzando a pesar de los obstáculos, es que nosotros vamos a vivir siempre una experiencia renovada y transformadora en el Señor. El gran resultado que vio Ezequiel no fue solo el agua, no fue el mar. El gran resultado con el que cierra el pasaje es árboles plantados junto a esas corrientes de agua. Salmo 1. Que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que puede ver Ezequiel al final de esta trayectoria. ¿Lo pueden ver? Y eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar en nuestra vida. No es el juego del templo, no es ir al templo, no, allí hay vida, ahí hay palabra, pero ¿qué ocurre cuando uno sale? ¿Hacia dónde dirijo mis pasos? ¿Cómo conduzco mi vida? Cantábamos, Señor, ordena mi caminar. Yo salgo hoy de la reunión, los que están allá presencial, ¿no? O salimos del Zoom, y ahí es donde comienza la verdad, la realidad de la vida. ¿Hacia dónde conduzco mi corazón? ¿Hacia dónde conduzco mis actos? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Y la dirijo en la dirección que el Señor me está indicando. El río salía del templo en una dirección específica.
Cuando Jesús entra a Nazaret, dice la palabra que va a la sinagoga, como era de costumbre, y se levanta para leer el libro de Isaías. Se le dan a leer el libro de Isaías, y el Señor abre ese libro y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lo que está mostrando el Señor acá es hacia dónde se va a dirigir en el río del Espíritu. O sea, yo, Jesús, ungido por el Espíritu Santo, voy a dirigir mis pasos y mi vida hacia los pobres, hacia los que están cautivos, y voy a hacer algo poderoso en sus vidas. Al salir de esta sinagoga, estos van a ser mis pasos. Cuando vos salgas de esta reunión, ¿hacia dónde vas a conducir tu vida? Cuando salgamos de este Zoom, ¿qué vamos a comenzar a hacer? ¿En qué vamos a pensar? ¿En quiénes vamos a pensar? ¿En qué vamos a invertir la vida? ¿En quiénes la vamos a invertir? Esa es la gran incógnita o la gran respuesta que yo tengo que encontrar. Y por último, el tercer desafío que quiero compartirles esta mañana es tomar buenas decisiones. ¿Querés un año bendecido, un año próspero, un año en victoria? Tenemos que tomar buenas decisiones. Recibir a Cristo es la decisión más trascendente de la vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahí está Ricardo también. Levantame la mano, Ricardo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Recibir a Cristo es la decisión más maravillosa, más trascendental de la vida. Y empezamos a experimentar a través de esta gran decisión la vida eterna. Ahora empezamos a experimentar la vida eterna. Esa vida Zoe que hemos estudiado en nuestros estudios, ¿no es cierto?, de la vida fructífera, es una vida al estilo de Dios. Pero muchas de las decisiones, muchas veces, las malas decisiones que tomamos opacan el plan transformador de Dios en nuestra vida. Por eso es que no se trata de una sola decisión en toda la vida, sino que es una serie de decisiones que yo voy tomando todos los días, los que me llevan a vivir una vida abundante, una vida fructífera. Por eso este año que sea un año de muy buenas decisiones. No es fácil, pero con el Señor se puede. Podemos orar, debemos buscar. Señor, ayúdame, orientame, acompañame. Señor, dame sabiduría. Yo quiero tomar buenas decisiones en mi vida. Quiero terminar con un relato en Génesis capítulo 35. En estos últimos 5 minutos del mensaje, ver un trocito de la historia en la vida de Jacob. Y cómo Jacob logró tomar una gran decisión, una buena decisión que cambió su vida para siempre. Vamos a leer juntos Génesis capítulo 35, del 1 al 11, para cerrar este mensaje. Dice la palabra de Dios: después le dijo Dios a Jacob: vete a Betel, quédate a vivir allá, construye un altar al Dios que se te apareció cuando estabas escapando de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él: destruyan todos los dioses ajenos que ustedes tienen, purifíquense y cámbiense de ropa. Nos iremos de aquí a Betel, allá le construiré un altar al Dios que me escuchó cuando tenía problemas y que ha estado conmigo en donde yo he estado. Entonces ellos le entregaron a Jacob
todos los dioses ajenos que tenían en las manos, todos los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquem. Y entonces, solo entonces, emprendieron su camino. Dios hizo que los habitantes de las ciudades por las que pasaba la familia de Jacob les tuvieran un terror sobrenatural y no salieran a perseguir a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que estaba con él llegaron a Luz, la que ahora se llama Betel, que queda en la tierra de Canaán. Allí construyó un altar y llamó ese sitio el Betel, porque ahí se le había aparecido Dios cuando estaba escapando de su hermano. Y Débora, la sierva de Rebeca, murió allí. Fue enterrada al lado del roble que estaba cerca de Betel. Jacob llamó a aquel árbol roble de los lamentos. Y cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Dios le dijo: te llamas Jacob, pero desde ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel, y Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, incluso una unión de naciones, hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. Este relato es maravilloso, es muy, muy lindo. Y encontramos cómo Dios viene al encuentro de Jacob para transformar su vida. Pero para que esto ocurra, y este desenlace que acabamos de leer, en el que Jacob es bendecido, en el que Jacob le dice: vas a ser una gran nación, en que Jacob recibe una promesa de expansión y de prosperidad tremenda, no comienza este resultado extraordinario sin antes hacer grandes cambios. Porque Dios le propone a Jacob grandes cambios antes de ver grandes resultados. Y esos grandes cambios tenían que ver con, no eran poca cosa, ¿no? Dice: vete a Betel y quédate allí a vivir. Vete a Betel, quédate allí a vivir y levanta allí un altar. Son tres decisiones fundamentales que Jacob tenía que tomar para ver los resultados extraordinarios. Betel significa casa de Dios, o donde Dios es Dios. Y esta es una de las grandes decisiones de la vida que vos y yo tenemos que tomar. Que Dios sea Dios de mi vida. Que Dios sea el Dios de mi hogar. Que Dios sea el Dios de mis hijos. Que sea el Dios de mis proyectos. Que sea el Dios de los sueños. El Dios de los deseos. El Dios de la vida. Esa es la decisión trascendental que nos lleva a los resultados extraordinarios. Y le agrega el Señor a este cambio: quédate allí a vivir. Y esto no es menor, porque significa que este cambio sea permanente, que este cambio sea constante en tu vida. No es que Dios sea tu Dios el domingo, no es que Dios sea tu Dios una semana donde me pongo las pilas, busco a Dios, o un año, sino quédate allí a vivir. Que todo el tiempo Dios sea tu Dios, que todo el tiempo Él sea el centro, que todo el tiempo Él sea el Señor de tu vida. Y en tercer lugar, levanta un altar de adoración, porque ese altar de adoración es el fundamento de tu vida, es el fundamento de tu éxito, es el fundamento y la fuente de todo tu bienestar. Cuando continuamente adorás al Señor, levantás un altar de reconocimiento. Él es la máxima autoridad de tu vida. ¿Y saben qué hizo Jacob frente a todo este desafío gigante? Tomó una buena decisión. Juntó a su familia, dice el texto, y les dijo: muchachos,
nos vamos a vivir a Betel y vamos allí a construir un altar a Dios. Familias, esta es la gran decisión que tenemos que tomar este año. Vamos a ir a vivir a Betel. Vamos a hacer de Dios el Dios de la casa, el Dios de la vida, el Dios de los proyectos, el Dios de este año, el Dios de nuestro corazón. Y dice el texto que todo aquello que era inmundo, toda la idolatría, todo aquello que no le agradaba a Dios fue colocado en manos de Jacob, y Jacob enterró todo aquello antes de seguir el camino. Todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que compite con Dios en tu vida, necesita ser enterrado antes de avanzar, antes de continuar, antes de ir detrás de esa bendición que el Señor seguramente tiene para vos. Dios tiene un año maravilloso para vos, un año maravilloso para tu familia. Pero te pregunto, ¿qué cosas habrá que enterrar? ¿Qué pecados, ¿no? ¿Qué situaciones, qué desvíos de la vida, qué anhelos que no provienen de Dios? ¿Cuántas cosas que compiten con Dios en este tiempo tienen que ser enterradas antes de continuar el camino y llegar a ese lugar que se llamaba luz? Qué tremendo el texto, ¿no? Antes de llegar al lugar llamado luz, tuvieron que enterrar todo aquello que no le agradaba a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana a poder tomar estos 3 desafíos que hemos compartido. Procurar el verdadero deleite, caminar en la dirección correcta y poder tomar buenas decisiones. Que el Señor les bendiga y que el Señor pueda seguir trabajando esta palabra en nuestro corazón.